Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 28 de agosto de 2024. En la región de Kursk, la situación en el frente ha permanecido relativamente estable durante el día, sin cambios significativos durante toda la jornada. La intensidad de los ataques ucranianos ha disminuido en comparación con la semana anterior. En la región de Kruzkovsky, la situación sigue siendo muy estable. Las fuerzas armadas ucranianas parecen estar preparando una ofensiva en la parte sureste de la región, mientras continúa fortificando sus posiciones en los territorios ocupados. En Kononevsky, las fuerzas rusas repelieron varios ataques de grupos de asalto ucranianos en dirección a las localidades de Korenevo, Olgovka y Kremyani. A pesar de los intentos ucranianos, sus fuerzas han sufrido pérdidas significativas en vehículos blindados y personal. En Suzansky, las fuerzas ucranianas han intentado avanzar en varias aldeas, pero el Ministerio de Defensa ruso ha informado que estos ataques fueron repelidos en las zonas de Rusnaya Konopelka, Borky y Spalnoye. En el sector oriental del Donbass, la situación es crítica para las Fuerzas Armadas de Ucrania, particularmente en el flanco sur de la dirección de Pokrovsk, donde las tropas rusas han logrado avances significativos. Las tropas rusas han librado Novogrodovka casi sin resistencia y están ampliando su penetración en las líneas defensivas ucranianas. Se han iniciado combates en las afueras de Selidovo y los rusos están eliminando a las fuerzas ucranianas restantes de la parte central de Grodovka. En el flanco norte, las fuerzas rusas han logrado éxitos significativos en Grodovka, eliminando las formaciones ucranianas de la orilla izquierda del río Zuravka. Los combates continúan en Nikolaevka, con un importante centro defensivo ucraniano situado antes de la localidad de Mirnograd. En Mirnograd, las fuerzas rusas deben superar las líneas defensivas al norte de Nikolaevka y Grodovka, que consisten en al menos 5 bastiones importantes. Las fuerzas armadas de Ucrania están transfiriendo muchas reservas para intentar frenar el avance ruso en este sector. Después de tomar Mikhailovka, las fuerzas rusas han comenzado un ataque en Selidovo, un importante centro de transportes ucranianos. Se han informado de serios combates tanto en las afueras de la ciudad como en la zona del estadio Avangard. Han aparecido también pruebas del control ruso sobre Memrik, con imágenes de la bandera rusa ondeando en una de las calles del pueblo. Grupos avanzados rusos están irrumpiendo en Ukrainsk, donde se están llevando a cabo la evacuación de la población y todas las empresas que aún quedan allí. La situación en este área es crítica para las fuerzas ucranianas, ya que la toma de ciertos asentamientos por parte de los rusos podría amenazar con cercar las unidades ucranianas que defienden en Galizhnivka y sus alrededores. Se espera que el colapso parcial del frente ucraniano continúe desarrollándose en varios sectores. Ucrania ha llevado a cabo un ataque con drones contra un depósito de petróleo en la ciudad de Kotelnich, región de Kirov, a más de 1.100 kilómetros al noreste de Ucrania. Se cree que los drones fueron lanzados desde la provincia de Sumy. También las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado un depósito de petróleo en Kamensky, región de Rostov. Según fuentes ucranianas, las fuerzas rusas, respaldadas por artillería y ataques aéreos, capturaron un asentamiento clave en el sector oriental del Donbass, ganando terreno significativo. Según estos informes, las tropas ucranianas, superadas en potencia de fuego y número, se retiraron de Novogorivka después de 3 días de intensos combates urbanos. Aunque el ejército ucraniano no ha confirmado oficialmente la pérdida, los medios y redes sociales ucranianos reportan la retirada de sus fuerzas de la ciudad. Los comandantes ucranianos están intentando establecer nuevas líneas defensivas al oeste, pero los ataques rusos continúan sin descanso. El avance ruso en Novogorivka ha desplazado las defensas ucranianas, aunque el control total de la ciudad aún no ha sido verificado por fuentes independientes. Según un artículo publicado en Foreign Affairs, aunque levantar las restricciones para que Ucrania ataque en profundidad podrían mejorar su capacidad de combate, es improbable que cambie decisivamente el curso de la guerra. El conflicto ha sido una guerra de desgaste, con defensas profundas difíciles de atravesar y la utilización de armamento de largo alcance exige una capacidad de coordinación y un empleo de fuerzas que los ucranianos no han demostrado todavía durante el conflicto. De hecho, los recientes avances en Kursk muestran que, sin maniobras terrestres coordinadas a gran escala, los beneficios de ataques en profundidad serían muy limitados. Occidente debería también evaluar si estos posibles e inseguros beneficios podrían justificar el riesgo de una escalada del conflicto. Según el diario inglés The Telegraph, el Reino Unido estaría dispuesto a autorizar el uso de misiles Storm Shadow por parte de Ucrania para ataques profundos dentro de Rusia, pero no lo respaldará públicamente por temor a desacuerdos con Estados Unidos. El secretario general de la OTAN ha afirmado que tras la reunión del Consejo OTAN-Ucrania, los aliados condenan enérgicamente la escalada de los ataques aéreos rusos contra Ucrania y han confirmado que seguirán proporcionando a Ucrania el equipo y las municiones que necesite.
Según un artículo de Político, la Unión Europea está considerando la posibilidad de entrenar soldados en Ucrania, según un documento del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Esta opción depende de que se cumplan ciertas condiciones políticas y operativas. El documento advierte también que Rusia podría ver la presencia militar de la Unión Europea en Ucrania como una provocación y señala que sería difícil, si no imposible, para la Unión Europea proteger a los entrenadores en suelo ucraniano. El entrenamiento en países vecinos se considera la alternativa más viable. En Oriente Próximo continúan los intensos combates en la zona de Gaza y Cisjordania. Durante una operación esta pasada noche, el ejército israelí encontró el cuerpo de un soldado asesinado por Hamas el 7 de octubre en la franja de Gaza. Hay que recordar que 103 de los 251 rehenes continúan secuestrados en la franja, incluyendo 33 muertos confirmados por el ejército israelí. También se ha confirmado la destrucción de un túnel de 3 kilómetros de largo cerca del corredor Netzarim, en la franja de Gaza. Durante el día de hoy, las tropas israelíes han operado principalmente en Tulkarm, noroeste de Cisjordania, desde donde se cree que se ha lanzado el intento de atentado suicida en Tel Aviv la semana pasada. El ejército también está desplegando en otras zonas, como Jenin y el campamento de Farah, cerca de Tubas. Según varios analistas, la operación militar israelí en Cisjordania puede durar varios días y podría ser una de las más grandes en los últimos años. A lo largo del día se ha podido comprobar cómo los israelíes están acumulando personal y material bélico en la frontera con el Líbano y los Altos del Golán ocupados, incluyendo piezas de artillería y carros de combate, lo cual podría indicar una posible ofensiva en el futuro en esas direcciones. La Fuerza Aérea Israelí ha confirmado que ha matado hoy miércoles en la frontera sirio-libanesa a Faris Qasim, un importante miembro de la división de operaciones de la organización Yihad Islámica. También destacan que otros miembros que se dirigían a Siria murieron durante el ataque en territorio libanés. El ministro de Exteriores de Israel ha declarado que la situación en Cisjordania debe abordarse por todos los medios necesarios, incluso permitiendo la evacuación temporal de la población dentro de los campos de refugiados, mientras se desmantela la infraestructura terrorista. Estas declaraciones han generado mucha preocupación por el posible nivel elevado de destrucción que podría alcanzarse en ciertos puntos de Cisjordania, sugiriendo que las operaciones militares podrían ser muy intensas y afectar significativamente a las comunidades locales. Según algunas fuentes, Israel, por presión de Estados Unidos, habría aceptado un alto el fuego en determinadas zonas de Gaza de forma temporal para permitir una campaña de vacunación contra la polio. El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino ha denunciado que el Ministerio de Patrimonio de Israel ha asignado $543.000 para apoyar las visitas del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, al recinto de la mezquita de Al-Aqsa, lo que considera un intento de intensificar la judaización del lugar y alterar su statu quo. Ben-Gvir ha expresado reiteradamente su deseo de establecer una sinagoga en el monte del templo, lo que ha generado fuertes críticas de miembros del gobierno israelí. El ministro de Defensa, el ministro del Interior y el ministro de Educación advirtieron que estas acciones son peligrosas y podrían desestabilizar la seguridad nacional y las relaciones internacionales de Israel, especialmente con países musulmanes aliados. El líder de la oposición también criticó la falta de control de Netanyahu sobre su gobierno, señalando que esta situación socava la seguridad del país. Estados Unidos ha anunciado sanciones contra algunos colonos de Cisjordania que reciben financiación del gobierno israelí. El grupo sancionado es Hashomer Yosh, que proporciona seguridad a los asentamientos ilegales de colonos, siendo especialmente activos en las colinas del sur de Hebrón. El primer ministro de Israel ha prometido una discusión directa con los funcionarios estadounidenses sobre esta decisión tomada. El Programa Mundial de Alimentos ha anunciado que interrumpe sus actividades en la Franja de Gaza, después de que uno de sus vehículos, claramente marcado con las siglas de Naciones Unidas, fuese alcanzado por varios disparos en las cercanías de un puesto de control israelí. Altos funcionarios de defensa de Estados Unidos han informado a algunas naciones árabes que un ataque iraní a gran escala contra Israel es ahora inminente y se espera que ocurra dentro de las próximas 48 o 72 horas, y que se espera que el ataque sea limitado para evitar una guerra regional total. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, afirmó que el presidente Biden cree firmemente en la posibilidad de lograr la normalización entre Israel y Arabia Saudita antes de que termine su mandato. Sin embargo, reconoce que hay mucho trabajo por hacer, especialmente en torno al alto el fuego en la región para abordar cuestiones más amplias. Un diplomático israelí, en un evento en la Convención Nacional Demócrata, coincidió en que un acuerdo de normalización es poco probable antes de noviembre, pero sugirió que podría haber más posibilidades después de las elecciones, cuando el Partido Demócrata pudiese contar con un mayor apoyo político. Arabia Saudita, por su parte, condiciona la normalización a que Israel acepte una vía hacia un futuro Estado palestino, algo a lo que Netanyahu sigue oponiéndose. Kirby también subrayó que cualquier proceso de normalización debe incluir beneficios para los palestinos y que esto implicaría una autoridad palestina reformada que pueda representar de manera creíble las aspiraciones del pueblo palestino.
Un artículo de Times sobre Pavel Durov y Telegram destaca cómo Durov ha posicionado la aplicación como un refugio para la libertad de expresión y la seguridad individual, lo que ha atraído a más de 900 millones de usuarios en todo el mundo. Telegram ha sido una herramienta importante en movimientos de protesta en lugares como Irán y Hong Kong. Sin embargo, la falta de moderación de la plataforma también ha permitido que grupos extremistas y vendedores de contenido ilegal utilicen la plataforma para evadir la aplicación de la ley. Esto ha generado preocupación en la Unión Europea y en Rusia, donde Telegram es ampliamente utilizado, incluso por el propio ejército ruso. El arresto de Durov ha provocado temores sobre un posible aumento de la censura y el uso de Telegram por parte de gobiernos y fuerzas militares. Turquía ha iniciado negociaciones para reincorporarse al programa F-35 de Estados Unidos, tras haber sido expulsada debido a la compra del sistema antiaéreo ruso S-400. Según un periódico turco, Ankara propuso almacenar el S-400 y permitir inspecciones estadounidenses como una solución al conflicto. Un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Ankara insinuó que Turquía conoce las condiciones para regresar al programa. Sin embargo, el S-400 sigue siendo un obstáculo clave en las relaciones entre ambos países. Eslovaquia ha aprobado la compra de 6 sistemas móviles de defensa aérea de Israel por 554,3 millones de euros, con el fin de fortalecer la protección de su espacio aéreo. Además, el gobierno también aprobó la adquisición conjunta con la República Checa de más de 1.300 vehículos todoterrenos pesados 6x6 y 8x8, con un coste de 708 millones de euros. Estas medidas buscan mejorar las capacidades de defensa del país, especialmente después de la donación del sistema S-300 a Ucrania, que fue criticada por la administración actual. Ana Natsishvili, líder de la coalición electoral Georgia Fuerte, ha acusado a Bidzina Ivanishvili, fundador del partido gobernante Sueño Georgiano, de planear el reconocimiento de la independencia de Abjasia a cambio de garantías rusas para mantenerse en el poder. Según Natsishvili, Ivanishvili busca asegurar la mayoría constitucional en las elecciones parlamentarias del próximo 26 de octubre, con el fin de implementar este plan. Durante la campaña electoral, Ivanishvili ya ha mencionado que la cuestión de la integridad territorial de Georgia podría requerir enmiendas constitucionales, lo que ha generado preocupación sobre sus intenciones. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, arrestó a 6 personas en Ingushetia, una región del Cáucaso Norte, bajo la acusación de ser seguidores de una organización terrorista internacional. Según el FSB, los detenidos, todos ciudadanos rusos, estaban planeando ataques contra la policía y una iglesia ortodoxa. Los arrestos se realizaron en la ciudad de Narram y el pueblo de Kantishevo, cerca de Vladikavkaz, en la república vecina de Osetia del Norte. Durante las detenciones, las autoridades encontraron un dispositivo explosivo casero, componentes para su montaje, armas de fuego, armas blancas y materiales con símbolos terroristas. Rusia ha acusado nuevamente a Estados Unidos de violar tratados internacionales sobre la prohibición de armas químicas y biológicas. El jefe de las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, afirmó que Estados Unidos, en colaboración con Moldavia y Rumanía, están trabajando para crear agentes biológicos que afecten selectivamente a ciertos grupos étnicos. Según Kirillov, materiales biológicos como sangre y muestras de tejido fueron enviados desde Ucrania a laboratorios occidentales vinculados con el Pentágono. Estas afirmaciones, que también involucran a la presidenta moldava Maya Sandu, carecen de pruebas verificadas de forma independiente. El ejército de los Estados Unidos está monitorizando cómo los tanques M1 Abrams y los vehículos de combate M2 Bradley están desempeñándose en el conflicto de Ucrania, extrayendo lecciones sobre la amenaza emergente de pequeños drones en el campo de batalla. Según el coronel James Modlin, es crucial que los soldados estadounidenses reconozcan esta amenaza y desarrollen habilidades para identificar y responder a los drones, tanto de reconocimiento como de combate. Esto representa un cambio significativo en la preparación militar, dado que los drones están transformando la dinámica de los conflictos modernos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el principal diplomático de China, Wang Yi, expresaron optimismo respecto a sus reuniones en Pekín, anticipando conversaciones productivas. Sullivan mencionó su intención de abordar una amplia gama de temas, tanto aquellos en los que coinciden como en los que existen diferencias. Wang Yi, por su parte, enfatizó su deseo de mantener discusiones sustantivas y constructivas, destacando la importancia de avanzar en las relaciones bilaterales hacia el marco establecido por los presidentes Biden y Xi Jinping en sus conversaciones anteriores en San Francisco. La Real Fuerza Aérea de Tailandia ha otorgado al avión de combate Gripen, fabricado por Saab, la victoria en el concurso para reemplazar sus antiguos F-16, superando la oferta del F-16 Block de Lockheed Martin. Este resultado marca una victoria significativa para Saab en una competencia cerrada que duró 10 meses. Aunque la decisión del comité es favorable al Gripen, aún se requiere la aprobación del gobierno tailandés antes de formalizar el contrato para la adquisición de los nuevos cazas.
India ha anunciado que adopta el fusil AK-203 y que lo fabrica bajo licencia, con planes para alcanzar una producción completamente nacional para finales de 2025. Las primeras unidades ensambladas y producidas en la India se entregaron a las tropas indias en 2023, aunque solo el 5% de los componentes eran de fabricación india. La producción se está llevando a cabo en 5 etapas para aumentar el contenido autóctono progresivamente. Hasta ahora, 35.000 fusiles han sido entregados y han sido bien recibidos por su fiabilidad y ergonomía. Además, varios países han mostrado interés en adquirir estos fusiles fabricados en la India. La exportación de estos fusiles se decidirá conjuntamente entre la India y Rusia. En África, el grupo Jotanim ha llevado a cabo un ataque sobre la base militar de las fuerzas de Níger en la localidad de Samira. Han capturado gran cantidad de armamento y material. Como parte de un acuerdo de 2018 que fue retrasado por el COVID, Marruecos recibirá de Estados Unidos 172 carros de combate Abrams adicionales. Estos Abrams se actualizarán al modelo estándar M1A2, lo que elevará el número total de carros de combate Abrams de Marruecos a 394. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.